Nuevo golpe a la democracia. Alemania entra en modo silencio. Silenciosamente, sin fanfarrias ni discursos pomposos sobre derechos y libertades, Alemania ha hecho algo que parecía impensable para cualquier Estado democrático en el corazón de Europa. Se ha despojado voluntariamente de una de sus últimas máscaras de transparencia. A partir de ahora, comienza de facto un estado de ley marcial, al menos en el ámbito del control de la información. Y no nos engañemos, no se trata de un ajuste técnico de los protocolos, sino de una transformación sistémica del enfoque que bien puede calificarse de nueva era de la política alemana. El silencio es la nueva herramienta de poder. Y no se trata simplemente de silencio, sino de un silencio disciplinado y sistemático, mezclado con el miedo a la reacción popular, a Rusia, a su propio parlamento. Alemania ha empezado a hacer lo que en otra época se habría llamado censura militar, solo que ahora, bajo el disfraz de una cautela racional. Y aquí la pregunta más importante es, ¿por qué está haciendo esto Merz en medio de las exigencias de Europa a Rusia de un alto el fuego? ¿No han notado nada extraño? ¿Exigir un alto el fuego y clasificar las entregas? Pero vayamos por partes. Apenas unos días después de asumir oficialmente el cargo, Friedrich Merz, el nuevo canciller de Alemania, se encontraba en la capital de un país conocido y pronunció lo que muchos en Berlín temían decir en voz alta hace apenas un par de meses. Su declaración fue breve, pero fundamental en esencia. Alemania dejará de publicar información detallada sobre las entregas de armas. Lo que antes se discutía al menos parcialmente en los medios de comunicación, se examinaba en el Bundestag y aparecía en los recursos oficiales del gobierno. Ahora desaparecerá del dominio público. Con ello desaparece también la ilusión de control, de participación ciudadana, de rendición de cuentas democrática. La paradoja es que Merz enmarcó tal maniobra como un acto de prudencia y responsabilidad. Dicen que los tiempos son difíciles y que el exceso de apertura puede jugar en contra del enemigo. Este es el principal argumento que transmite su oficina, todo en aras de la seguridad operativa. En la práctica, sin embargo, se trata de un mero aislamiento político de los procesos de toma de decisiones, de deshacerse de las preguntas y críticas incómodas. Ahora todo está dentro de estrechas reuniones con los militares y ministros individuales. La sociedad alemana ya se ha acostumbrado al hecho de que desde junio de 2022 se publican regularmente informes de entrega en el sitio web del gobierno. Estas listas se han convertido en objeto de acalorados debates, especialmente entre la oposición y los representantes de las organizaciones cívicas. Indicaban los tipos de armas, el número de entregas, el coste y los plazos de entrega. Cada nuevo punto de la lista se convertía en objeto de atención tanto dentro como fuera del país. En particular, estas publicaciones sirvieron como herramienta de presión sobre otros miembros de la UE. Miren cuánto da Berlín. ¿Y ustedes? Scholz, a pesar de su notoria cautela y su amor por las formulaciones vagas, seguía apoyando esta práctica. Aunque no inmediatamente, aunque bajo presión. Pero existía, como una especie de gesto de respeto hacia la sociedad. Merz cortó esta línea al instante, sin consultar al Parlamento, sin discusión, sin intentar encontrar un compromiso. De hecho, en su primera visita de trabajo, esbozó un nuevo paradigma. Cuanto menos sepan los votantes, mejor para el gobierno. Ante las cámaras y los funcionarios del conocido país, parecía tranquilo y convencido. Dijo que la discusión de los calibres, los sistemas de armas y demás debe ser retirada del dominio público. Y todo esto no para ocultar, sino supuestamente para proteger. La palabra ocultación se ha convertido en un tabú en el nuevo léxico alemán. Ahora solo hay moderación, delicadeza y enfoque ponderado. Pero, ¿qué significa esto en realidad? ¿Que la sociedad simplemente tiene que creer al canciller en su palabra? Sin cifras, sin gráficos, sin documentos. El objetivo de la nueva estrategia es restringir al máximo el flujo de información. Los informes, resúmenes e infografías habituales ya están desapareciendo.
Ya no se publican datos mensuales sobre el número de tanques, cañones autopropulsados, proyectiles y drones entregados. Mientras tanto, según fuentes abiertas, se sabe que solo en 2022-2024, Alemania transfirió ayuda al país conocido por valor de más de 28,7 millones de euros, de los cuales al menos 17.000 millones son entregas militares. Y si antes estos datos se registraban al menos en fuentes de dominio público, ahora no. Ahora estas cantidades se disuelven en la retórica presupuestaria general. Nadie sabrá cuánto de ellos se destinó a misiles, cuánto a vehículos blindados y cuánto a instructores y reconocimiento por satélite. El modelo anterior, aunque imperfecto, permitía al público y a los medios de comunicación sacar conclusiones, construir análisis y llevar a cabo investigaciones. Ahora estas oportunidades se escapan entre los dedos. Además, incluso los miembros del Bundestag que no forman parte de comités cerrados están perdiendo el acceso a la información real. Formalmente el Parlamento conserva las funciones de control. ¿Pero qué es el control sin datos? Técnicamente, nada. Merz, a diferencia de Scholz, no es propenso a explicar o persuadir. Actúa con rapidez, basándose en el apoyo del aparato de la CDU y de la prensa leal. En el campo de la información ya ha comenzado a formarse una narrativa sobre la necesaria confidencialidad y la disciplina europea. Los argumentos de que Rusia puede utilizar datos abiertos suenan como una cómoda tapadera. En realidad, el Kremlin hace tiempo que obtiene información no de fuentes abiertas, sino a través de sus propios canales. Pero el electorado alemán ahora no obtendrá nada en absoluto. En este contexto, la frase de Merz de que Alemania ayudará en la medida de lo posible suena especialmente aguda. ¿Y quién decide lo que es posible? ¿Quién pone los límites? ¿Dónde está el debate? ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde está la rendición de cuentas? La respuesta es sencilla. Ya no existen. Solo hay un canciller y su equipo. Las decisiones son a puerta cerrada. Los documentos son secretos. Los debates son a puerta cerrada. En caso de fracaso, nadie será responsable, porque formalmente nadie sabía nada. Esta es precisamente la verdadera implicación de la visita de Merz. La voluntad política de sacar el tema del apoyo militar de la esfera pública. Esto no es una medida temporal. Es un modelo, un nuevo estándar, una nueva etiqueta política, donde el conocimiento es una amenaza y el silencio una forma de sabiduría. Los ciudadanos no deben participar en el proceso. Deben creer que el gobierno hará todo bien, sin preguntas innecesarias, sin ruido innecesario, sin ellos. La agencia Reuters fue la primera en señalar la esencia de la nueva línea. Ambigüedad calculada, es decir, una incertidumbre construida conscientemente. Esto es más que un simple eufemismo diplomático. Es un concepto en el que la nebulosidad se convierte en política oficial. Alemania, que hasta hace poco se enorgullecía de su apertura, ahora construye toda su estrategia en torno a las omisiones. No sabemos exactamente qué se está suministrando. No sabemos en qué cantidad. No sabemos qué herramientas se dan a qué. Aliados. Y lo que es más peligroso, no sabemos quién toma las decisiones sobre los suministros. Hasta hace poco, Alemania mantenía una práctica, aunque discreta, pero transparente. Desde junio de 2022 se publicaban actualizaciones periódicas. La última lista registrada data de abril de 2025. En ella todavía figuraban suministros concretos, sistemas de defensa aérea Iris-T, varios cientos de drones, vehículos blindados, decenas de miles de proyectiles de artillería. No eran solo cifras, eran un lenguaje de confianza. Significaba que la gente tenía derecho a saber cómo se gastaban miles de millones de euros de sus impuestos, en nombre de qué objetivo y con qué consecuencias. Era a través de estos informes que se podía evaluar de alguna manera hasta qué punto Alemania estaba involucrada en el conflicto. Permitían seguir la escalada, plantear preguntas, llevar a cabo investigaciones parlamentarias. Eran una forma, aunque débil, de control público.
Ahora esta forma ya no existe. El nuevo enfoque se basa en el aislamiento total. Todo lo que no esté sujeto a obligaciones legales directas de información se ocultará. No se publica, no se discute, no se registra en documentos de acceso público. Sobre el papel, aparentemente, no hay nada terrible. El principio de cuanto menos sepas, mejor duermes. Es familiar para muchos. Pero esto ya no es psicología personal, sino doctrina estatal. En la práctica, esto significa que la información sobre si Alemania ha suministrado, por ejemplo, misiles de largo alcance estará disponible solo a posteriori. O posiblemente nunca. Incluso si tales suministros se realizan, ningún periodista, ningún diputado podrá confirmarlos o negarlos. Ningún medio de comunicación escribirá una investigación. Ningún defensor de los derechos humanos podrá iniciar un debate. Porque la información misma se convertirá en un privilegio de un círculo limitado de personas. Anteriormente, según datos abiertos, Alemania había logrado transferir al conocido país no solo los tanques Leopard y los obuses PSA-2000, que ya se habían vuelto habituales, sino también casi 500.000 de proyectiles, más de 1.000 drones, varias docenas de vehículos blindados de transporte de personal y decenas de sistemas de defensa aérea. Todo esto formaba una imagen bastante clara. Berlín no es solo un participante, es un socio militar activo que invierte en cada fase del conflicto. Ahora esta imagen no existe. Hay una sombra sorda. Lo que es especialmente notable, incluso los diputados del Parlamento alemán, si no forman parte de comités de defensa especiales, serán excluidos de este sistema. Es decir, los representantes electos del pueblo, a quienes se les encomienda la obligación de controlar al gobierno, ya no podrán desempeñar esta función. Y no se trata solo de la oposición. Incluso los representantes de la coalición gobernante no siempre podrán acceder a los documentos. Todos los canales de información se centralizarán en un círculo estrecho de ministerios, agencias de defensa y personalmente el canciller. Toda la responsabilidad está dentro de una vertical cerrada. Y esto no es solo una reestructuración burocrática. Es un cambio fundamental en la comprensión del papel de la sociedad civil. Anteriormente se creía que en condiciones de conflicto democrático, si se puede usar tal combinación, la sociedad debe estar involucrada, informada y capaz de reaccionar. Ahora la lógica ha cambiado. La sociedad es una amenaza. La transparencia es una fuga. La rendición de cuentas es una debilidad. Solo los sistemas cerrados se consideran seguros. Solo el silencio es una respuesta calificada. Aquí es importante no confundir los conceptos. No se trata de secreto militar en el sentido directo. Nadie exige la publicación de códigos o coordenadas. Pero cerrar el acceso incluso a los datos agregados, a la categoría de suministros, a los volúmenes de apoyo, es un paso que va más allá de las medidas de seguridad adecuadas. Esto ya no es una lucha contra el enemigo. Es un bloqueo de la propia población. Esta optimización no es nueva. Se ha practicado activamente en países con un orden más autoritario, desde Turquía hasta Israel. Pero Alemania siempre ha demostrado un estándar diferente. Ahora este estándar se está anulando. La argumentación es elegante. Queremos que el enemigo no conozca nuestras intenciones. Pero surge la pregunta: ¿quién es el enemigo para ustedes? ¿El que ataca o el que pregunta? Cuando un Estado comienza a temer a su propio pueblo, deja de ser transparente. Cuando la rendición de cuentas se percibe como un riesgo, comienza un juego de sombras. Y cuando la sombra se convierte en la norma, es entonces cuando se toman las decisiones que luego conducen a catástrofes, cuya responsabilidad ya no se puede distribuir, porque nadie lo sabía, y nadie lo firmó. Mientras tanto, una sorprendente coincidencia. Justo en el momento en que los líderes europeos comenzaron a instar a Rusia a un alto el fuego inmediato sin condiciones previas, en Alemania y Francia casi simultáneamente se pone en marcha un mecanismo de secreto total sobre los suministros militares. Ya no habrá listas, nomenclatura, informes, sesiones informativas. A partir de ahora,
Todo lo que se envíe a un país conocido se hará entre bastidores, sin la participación del público y, en muchos casos, sin el conocimiento del propio Parlamento. Oficialmente, todo esto se explica por consideraciones de seguridad operativa. Literalmente. No vamos a hablar de las categorías y modelos de armas en cada conferencia de prensa, porque es muy probable que Rusia también escuche la respuesta a sus preguntas, dijo Macron. Prácticamente lo mismo dijo el canciller alemán Friedrich Merz. Solo que estas declaraciones se hicieron justo cuando Moscú recibió de Bruselas y Berlín una serie de propuestas de tregua sin condiciones, es decir, un alto el fuego inmediato por parte de Rusia, sin concesiones recíprocas por parte de un país conocido. Y aquí surge la pregunta: si la tregua es realmente necesaria para la paz, ¿por qué se está desplegando paralelamente un sistema de suministros secretos? ¿Por qué no se hace una pausa, como es lógico durante un proceso de negociación? ¿Por qué, por el contrario, se refuerza la logística, se construye una red de rutas ocultas y se reestructura la estructura informativa de la cooperación militar? La respuesta probablemente es obvia. La tregua puede convertirse en una maniobra táctica. Europa quiere silencio para reagruparse. Mientras se llevan a cabo procesos diplomáticos y se pronuncian discursos de paz, en los almacenes militares se está reempaquetando lo necesario. En las bases aéreas se preparan aviones y en los comités secretos se aprueban nuevos suministros. Simplemente que ahora nadie lo sabrá. Al mismo tiempo, si Rusia acepta una tregua sin condiciones y varios países continúan suministrando secretamente nuevas armas, surge una simple cadena lógica. El silencio se utiliza para la reagrupación, el entrenamiento, la saturación, el fortalecimiento. Es decir, formalmente, un proceso de paz, de hecho, una acumulación de fuerzas para la continuación, pero ya en condiciones más ventajosas. Esto es especialmente notable en el contexto de los debates sobre los misiles Taurus. Estos misiles eran una línea roja para el canciller Scholz. Ahora Merz ya no está obligado a comentar nada. En las condiciones de la nueva estrategia, puede dar la orden de transferir estos sistemas, y nadie lo sabrá, ni en el Bundestag, ni en la sociedad. Pasará una semana o dos, y allí en el este aparecerán nuevas huellas. Con la explicación: no sabemos nada, no somos nosotros. Entonces, ¿para qué se necesita realmente una tregua? Obviamente para bajar el ritmo, obligar a Rusia a una pausa, durante la cual queda claro quién recibirá lo que no tuvieron tiempo de suministrar antes, y Europa se librará del control sobre sus propias acciones. Porque ahora se podrá hacer todo, sin dar explicaciones a nadie. El silencio se convierte en un arma. El secreto es la base de la política, y bajo el lema de paz sin condiciones, se esconde todo lo que se quiera, excepto la paz. Limpieza informativa. Supresión de la crítica, apoyo militar al margen del Parlamento y, posiblemente, preparación para una nueva etapa de escalada. Si antes el argumento era «no queremos provocar a Rusia», ahora es «no diremos nada, y entonces no se nos podrá acusar». Pero en realidad se puede acusar precisamente por esto, por intentar llevar a cabo un doble juego, donde en palabras hay paz, y en la práctica hay silencio militar, tras el cual se esconde un significado secreto. La tregua propuesta en tales condiciones es una trampa, y Europa la está tendiendo deliberadamente. Mientras tanto, Friedrich Merz decidió no solo cambiar las reglas del juego, sino que las abolió. Su declaración, hecha en el aire del canal de televisión polaco TVP, a primera vista suena bastante responsable. Apoyamos a un país conocido en el plano militar en la medida de lo posible, y somos responsables de ello. Pero si se considera esta frase en el contexto de las nuevas condiciones de secreto, deja de ser simplemente una гарантия de apoyo. И это становится формулой абсолютной безответственности, где ответственность – это абстрактное обещание без конкретного содержания. В нормальной системе координат ответственность означает прозрачность, возможность проверки,
Наличие политического механизма, через который можно задать вопрос, что именно происходит, на основании каких решений и с чьего одобрения. Здесь же ответственность превращается в форму пропагандистского декора, пустой ярлык, призванный создать иллюзию контроля. Общество больше не будет знать, какие именно действия предпринимает его правительство от его же имени. Но зато ему предлагается поверить, что все это делается ответственно. Просто поверьте. Без доказательств, без цифр, без объяснений. Мерц сознательно делает ставку на то, что усталое немецкое общество, разочарованное в старых элитах, проглотит новый формат немого управления. Он играет на желании избежать новой драмы, на нежелании граждан вникать в детали сложного и морально выматывающего конфликта. Но этот подход – форма политического манипулирования. Чем меньше знаешь, тем легче тобой управлять. Чем меньше можешь спросить, тем меньше поводов беспокоиться. Особенно тревожно это выглядит на фоне тематики ракет «Таурус». Эта тема сама по себе вызывает бурные дебаты уже не первый год. Системы дальнего радиуса действия, способные поражать цели на расстоянии до 500 километров, означают принципиально иной уровень вовлеченности. Если Германия передает такое оружие, она автоматически делает себя участником конфликта, последствия которого могут иметь стратегический масштаб. Эти ракеты способны достичь объектов в глубине российской территории, включая командные пункты, логистические хабы, аэродромы и склады боеприпасов. Ранее канцлер Шольц уклонялся от этой темы, понимая, что подобный шаг будет воспринят как переход красной линии. Именно поэтому поставки «Таурус» откладывались, обсуждались в узких кругах, становились предметом давления со стороны союзников. Однако ключевым элементом в этой истории всегда была возможность общественного и парламентского контроля. Пока информация находилась в открытом доступе, существовал шанс, что решения будут обсуждаться, а политическое руководство объяснять свои шаги. Теперь все изменилось. После заявления Мерца и перехода на режим абсолютной секретности, по данным экспертов, вероятно, нет ни одного юридического или институционального барьера, который мог бы помешать правительству передать «Таурус» в любой момент. Ракеты могут быть уже переданы, они могут быть уже развернуты, они могут быть уже интегрированы в систему наведения союзной армии. И никто об этом не узнает, пока не станет поздно, пока одна из них не упадет туда, где спровоцирует цепную реакцию. Официально Германия не обязана публиковать детали поставок. Более того, поставка вооружений не требует одобрения Бундестага. Но раньше, даже в условиях ограничений, правительство хотя бы декларировало свои шаги. Сейчас не будет и этого. Это сознательное устранение любых потенциальных механизмов политической ответственности. Ни гражданское общество, ни оппозиция, ни независимые журналисты больше не смогут контролировать ключевые параметры немецкой так называемой помощи. Заявление Мерца в Польше можно рассматривать как декларацию нового подхода. Мы будем делать все, что считаем нужным, и вы об этом не узнаете. За этим стоит концепция молчания как добродетели, тайны как формы защиты, секретности как нормы политической коммуникации. Это не просто шаг в сторону милитаризации. Это изменение самого характера отношений между властью и обществом. Немецкая демократия всегда опиралась на понятие публичной дискуссии, парламентского контроля, равновесия ветвей власти. Сейчас вся эта конструкция замещается логикой вертикали, где решения принимаются в тени, а ответственность заменяется уверенностью. Уверенностью, что никто ничего не узнает, и что даже если узнает, будет уже поздно. Согласно информации, подтвержденной агентством DPA, отныне все сведения о военных поставках будут передаваться исключительно в закрытом режиме, через Комитет по обороне Бундестага. Формально парламент продолжает существовать как законодательный и контрольный орган. На практике же ключевой рычаг принятия решений по одной из самых острых тем исключается из открытого политического процесса. Это означает, что вопросы безопасности, вооруженных поставок, оборонных обязательств Германии и степени ее вовлеченности в конфликт теперь находятся под контролем узкого круга чиновников и парламентариев, имеющих допуск к секретным материалам.
Заседания Комитета по обороне всегда проходили в закрытом формате. Однако до недавнего времени они опирались на публичную фактуру. Отчеты, заявления, пояснения министров. Теперь этой фактуры больше нет. Исчезают даже намеки на обнародование информации. Не публикуются сводки, не обновляются правительственные порталы. Не происходит брифингов. El único lugar donde se concentra la información sobre las acciones reales del gobierno se convierte en una sala aislada en el complejo parlamentario, a la que solo unos pocos tienen acceso. Aquí es donde comienza la transformación de una democracia parlamentaria abierta en una mera formalidad. Externamente, todo parece estar dentro de la ley. Hay un comité. Los diputados se reúnen, se levantan actas. Pero, de hecho, es un sistema aislado donde no hay control ciudadano, ni presión de la opinión pública, ni verificación independiente de las decisiones. Además, la mayoría de los diputados que no forman parte del comité pierden la oportunidad de acceder incluso a los datos resumidos. No saben qué volúmenes se suministran, qué contratos se firman, qué promesas se hacen a los aliados o qué condiciones se exigen. El mecanismo de responsabilidad política se diluye. Anteriormente, un diputado podía preguntar públicamente al ministro de Defensa, iniciar una audiencia, exigir un informe sobre los suministros, referirse a cifras oficiales. Ahora, esas cifras ya no existen. El Ministerio de Defensa puede remitirse al secreto, el Comité de Defensa al reglamento y el canciller al derecho soberano del Poder Ejecutivo. Al final, se produce una conspiración de silencio en la que ningún elemento asume la plena responsabilidad de las decisiones tomadas. El modelo clásico de parlamentarismo supone que, incluso en condiciones de crisis, los representantes del pueblo conservan la capacidad de controlar al Poder Ejecutivo, especialmente en cuestiones de guerra y paz. Pero hoy en Alemania se está creando un nuevo modelo. Algunos diputados poseen el secreto, otros no tienen ningún acceso a él. Al mismo tiempo, ni unos ni otros pueden compartir información. Los que saben callan, los que no saben no preguntan. Incluso la estructura del diálogo político está cambiando. Antes, los partidos de la oposición, especialmente aquellos que abogaban por la neutralidad o la participación limitada de Alemania en el conflicto, se basaban en datos de informes, estadísticas de suministro y análisis informativos. Ahora se les priva de este apoyo. Sus argumentos se debilitan porque contra ellos funciona la fórmula. No tienen información porque está clasificada. De este modo, incluso la posibilidad teórica de influir en la toma de decisiones desaparece. El debate público sobre cuestiones clave de seguridad se sustituye por una coordinación a puerta cerrada en el seno del comité especializado. Las preguntas que deberían plantearse en la sala del Bundestag se debaten en los pasillos. Las decisiones que deberían someterse a votación general se formalizan por directiva. La responsabilidad que debería asumir el gobierno se disipa en una cadena de aprobaciones. Es interesante observar que en otros países de la UE, este formato aún no se ha convertido en la norma. Incluso Francia, con su tradición de poder presidencial fuerte, sigue publicando al menos información general sobre la magnitud del apoyo. En Alemania, sin embargo, se está produciendo una regresión institucional. Es un paso atrás con respecto a los modelos de parlamentarismo de posguerra, que se construyeron sobre las lecciones de la década de 1930. Los tiempos en que las leyes se aprobaban a puerta cerrada se consideraban una etapa superada. Ahora están volviendo, con un nuevo envoltorio, bajo la apariencia de adaptación a las amenazas modernas. El resultado es una paradoja. Hay un parlamento, pero su función se reduce a la observación. El Comité de Defensa ya no es un órgano responsable, sino un centro de gestión operativa. Otros parlamentarios permanecen en un vacío informativo. Y el pueblo queda completamente excluido. Nadie explica qué se suministra exactamente, por qué, en qué cantidades, en qué condiciones. Lo único que les queda a los ciudadanos es escuchar discursos abstractos sobre apoyo en el marco de las obligaciones internacionales y liderazgo responsable de Alemania. Estas fórmulas están diseñadas para sofocar cualquier intento de análisis. Los defensores del nuevo formato afirman que el secreto es necesario para la seguridad.
Pero ¿la seguridad de quién? ¿Del ejército? ¿O de los funcionarios que evitan preguntas incómodas? ¿Dónde está la línea entre la prudencia estratégica y la huida institucional de la responsabilidad? ¿Y quién decide qué información amenaza los intereses nacionales y cuál es simplemente incómoda para la presentación de informes? Toda la lógica del control parlamentario se basa en la accesibilidad de la información. Sin ella, el control se convierte en una mera decoración. Ahora, el Comité de Defensa no solo se está convirtiendo en un monopolista de la información, sino también en una barrera que bloquea cualquier canal alternativo. No se trata simplemente de un cambio técnico, es una transformación política. El Estado está pasando de una gestión abierta a un régimen de cierre parcial. Formalmente, todo es legal. En esencia, siguiendo las instrucciones de tiempos de guerra. El modelo francés de silencio. Casi simultáneamente con la declaración de Friedrich Merz en Berlín, desde París llegó una señal similar. Emmanuel Macron declaró que Francia está cambiando la política de información en materia de suministros militares. Ahora, según dijo, nadie hablará de categorías y modelos de armas en las conferencias de prensa. Lo dijo con una ligera sonrisa y añadió, porque el ejército ruso también ve las conferencias de prensa. Una ironía directa que encierra un cambio fundamental en los principios de publicidad en Europa. Si antes las autoridades francesas al menos indicaban los tipos de armas transferidas y los volúmenes generales de los suministros, ahora comienza una era de silencio. La declaración de Macron no parecía una excepción o una medida temporal. Este es un nuevo enfoque, sistemático y reflexionado. Y lo que es especialmente significativo, se hizo en el mismo período en que en Alemania se estaba produciendo exactamente la misma transformación. Los dos estados más grandes de la UE llegan sincrónicamente a la conclusión de que la mejor solución es no informar nada. Pase lo que pase, la discusión pública sobre los suministros de armas se vuelve indeseable. Si ayer las conferencias de prensa se utilizaban para demostrar una posición política, expresar apoyo e incluso presionar a otros miembros de la alianza, ahora todo se reduce al mínimo. Habrá cada vez menos información, aún menos informes, y las respuestas a preguntas incómodas desaparecerán por completo. Tal unidad en los enfoques despierta sospechas legítimas, especialmente si se tiene en cuenta que en Alemania el cambio de rumbo coincidió con la formación de un nuevo gabinete tras la victoria de la CDU. El recién nombrado Merz apuesta por el secreto total. Fuentes cercanas al gobierno afirman que la cuestión de la transferencia de misiles de largo alcance Taurus se ha estado discutiendo desde principios de año, pero nunca se implementó. ¿La razón? Temor a la reacción pública. Y ahora, cuando se ha cambiado el formato de comunicación, estas barreras se eliminan. Ya no es necesario explicar por qué se transfieren los misiles, en qué condiciones, en qué cantidad. Todo lo que antes podía convertirse en un escándalo político ahora desaparece bajo el secreto. Sin publicación, no hay problema. El vacío de información se convierte en un escudo detrás del cual se puede ocultar cualquier decisión. Al mismo tiempo, la construcción jurídica sigue siendo la misma. La transferencia de armas no requiere una votación separada en el Parlamento. A diferencia del despliegue de tropas, esto no requiere la sanción del Bundestag. Se trata de la competencia ejecutiva del gobierno. Es precisamente por eso que el nuevo estilo de toma de decisiones es tan peligroso. Permite, respetando todas las formalidades legales, ignorar la esencia misma del control democrático. La consecuencia práctica es que un misil se puede enviar sin decir una sola palabra, incluso si se trata de sistemas que pueden atacar territorio ruso, incluso si esta arma es potencialmente capaz de cambiar la naturaleza del conflicto, incluso si su uso provoca represalias que pongan en peligro la seguridad de Alemania. Todo se hará responsablemente, sin comunicado de prensa, sin comentarios, sin consecuencias políticas, al menos hasta que alguien se entere. En los pasillos se rumorea que el Taurus ya está listo para ser transferido. Algunas fuentes afirman que la preparación técnica está completa.
Se están discutiendo las rutas logísticas, los protocolos de transferencia, la interacción con las estructuras aliadas. Pero es imposible confirmar o refutar esta información. No porque no sea fiable, sino porque ahora simplemente no existen canales oficiales a través de los cuales se pueda verificar. El secreto se ha vuelto omnipresente. Incluso si un misil termina en la zona de conflicto y se encuentran sus restos, nadie dirá quién transfirió esta arma. Ninguno de los países que forman parte de los bloques aliados confirmará su participación. Alemania siempre puede alegar que no tiene tales sistemas en servicio, o que la entrega se realizó antes y no está relacionada con los acontecimientos actuales. Francia, a su vez, dirá que no tiene información o no puede confirmar la autenticidad de los restos encontrados. Los servicios de prensa han desarrollado fórmulas universales. Posible provocación, información no confirmada, ataque informativo y, por supuesto, desinformación por parte de estados hostiles. Se avecina un período en el que la negación se convierte en la base del comportamiento diplomático. Todo se puede poner en duda. Cada afirmación se encontrará con la fórmula no confirmamos o no tenemos información. La responsabilidad se desmorona en fragmentos como el propio misil. Incluso si los restos están marcados, incluso si los números de serie son visibles, incluso si las imágenes de satélite muestran el lugar de lanzamiento, todo esto será insuficiente para el reconocimiento. Todo se pondrá en duda. Los políticos hablarán de la necesidad de verificación, la interpretación sesgada, la dificultad para establecer la fuente. Esto forma un modelo absolutamente nuevo de comunicación internacional. La transparencia es reemplazada por rituales. Los discursos públicos de ministros y líderes ya no tienen contenido. Son actos, juego, guión. Cada uno habla no para comunicar hechos, sino para establecer un marco de percepción. Las conferencias de prensa se convierten en representaciones teatrales, donde todo está acordado de antemano, donde se ignoran las preguntas incómodas y las respuestas se formulan en el lenguaje de la niebla burocrática. En el contexto de esta comunicación ritual entre estados, las decisiones reales se toman en habitaciones cerradas. Los protocolos no se publican, el contenido no se revela. Incluso los aliados, formalmente participantes iguales en las alianzas políticas, ahora se enteran unos de otros por el hecho de las acciones cometidas. Uno de los miembros de la OTAN suministró armas y el resto se enteró por los medios de comunicación o por una investigación. La coordinación se sustituye por la suposición. En lugar de llegar a acuerdos, los socios asumen que los demás actúan de la misma manera. Al mismo tiempo, todo parece estable desde el exterior. Las instituciones funcionan. Los parlamentos se reúnen. Los comités se reúnen. Pero todo esto es una fachada. Los procesos profundos están fuera del control público. Los procedimientos democráticos se reducen a rituales. Las votaciones se llevan a cabo, pero nadie sabe de qué se trata. Los informes se preparan, pero se refieren a temas secundarios. Las decisiones principales se refieren a cuestiones que no se incluyen en la agenda. Los ciudadanos son gradualmente excluidos del campo político. Si antes la política de seguridad era uno de los temas más debatidos, con debates, desacuerdos y críticas, ahora se está convirtiendo en una esfera técnica, inaccesible para el análisis. Los periodistas reciben comunicados de prensa y respuestas estándar. Los parlamentarios reciben formulaciones vagas. La sociedad recibe mantras sobre una posición equilibrada y una política responsable. El panorama político de Europa se construye sobre el principio de nosotros hacemos, ustedes no preguntan. No se trata de censura directa. Es una nueva versión del silencio. No a través de prohibiciones, sino a través de la reticencia. No a través de la intimidación, sino a través del distanciamiento. El Estado está presente, pero siempre en la sombra. La responsabilidad se convierte en un concepto condicional. La iniciativa política se vuelve indetectable. La reacción se retrasa hasta el momento en que ya no tiene sentido comentar. Si mañana se produce un ataque en el que mueren decenas de personas,
La investigación será larga, confusa y no conducirá a ningún final legal. Nadie admitirá su culpa. No habrá disculpas oficiales. No habrá debate. Todo se reducirá a la necesidad de protección, a la inevitabilidad de las decisiones, a la responsabilidad de todas las partes. Y cuando aparezcan pruebas, documentos, fragmentos de armas, testimonios, serán recibidas con silencio, o con una educada negativa a comentar, o con una frase rutinaria. No tenemos una imagen completa. E incluso si alguien rompe esta disciplina, por ejemplo, un diputado o periodista independiente, será declarado jugando a favor del enemigo, desestabilizando la opinión pública, socavando la confianza en las instituciones estatales. Aparecerán acusaciones de difundir noticias falsas, de simpatizar con el oponente, de falta de patriotismo. La nueva ética exige silencio como signo de madurez. El que habla rompe el voto. El que pregunta rompe el equilibrio. Nadie dirá quién dio la orden. Nadie. Explicará de dónde vino el misil. Nadie asumirá la responsabilidad. No porque no lo sepan, sino porque decidieron no hablar. Tal disciplina no se formaliza con leyes. Se arraiga como un reflejo. No comentar, no registrar, no reconocer. Y esta es la nueva cara de Europa. Una cara en la que no está escrito nada. Un parlamento débil, un canciller fuerte. El Bundestag se está convirtiendo gradualmente en una estructura cuya función ahora puede describirse como simbólica. Formalmente, los diputados siguen reuniéndose, votando y hablando desde las tribunas. Pero la posibilidad práctica de influir en las decisiones de importancia crítica, especialmente en materia de defensa y política exterior, está desapareciendo. El Parlamento conserva la fachada, pero pierde el contenido. Su participación en el proceso real de toma de decisiones se vuelve decorativa, inscrita en rituales, pero desprovista de peso real. Un fuerte centro ejecutivo toma la iniciativa, haciendo que el campo político sea unilateral. Los ministros están obligados por ley a rendir cuentas, pero ahora, en el marco de las nuevas reglas del juego, estos informes son incompletos, clasificados o preelaborados en las oficinas necesarias. Los diputados pueden convocar a funcionarios, presentar solicitudes y organizar audiencias. Pero si los documentos están clasificados y los datos no pueden divulgarse en interés de la seguridad nacional, toda esta actividad se convierte en una simulación de control. Se pueden hacer preguntas, pero no se pueden obtener respuestas. Se puede criticar, pero no se puede cambiar el rumbo. El poder se ha vuelto no lineal. Su mecanismo se ha trasladado de las salas de sesiones a las salas con clasificación de acceso. La cultura parlamentaria alemana, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, siempre se basó en el equilibrio, en la idea de que el canciller es fuerte solo dentro de los límites del apoyo y el control del Parlamento. Esto es lo que distinguía a Alemania de los modelos políticos menos equilibrados. Hoy en día, esta distinción se está desvaneciendo. El canciller se está convirtiendo en una figura autónoma, fuerte no por mandato, sino por la ausencia de controles. El control de la información y el silencio sustituyen al procedimiento de coordinación. Merz está aprovechando el cansancio de la sociedad y la disfuncionalidad de la oposición. Su popularidad no es consecuencia del carisma, las ideas o las reformas. Es consecuencia de la decepción con el gobierno anterior. Un electorado cansado votó por la estabilidad y obtuvo una vertical. El apoyo a Merz es una consecuencia temporal de la inercia política. El electorado no aprueba el rumbo. Simplemente no quiere volver a Scholz. Es una forma de decepción disfrazada de elección. Pero este crédito de confianza es extremadamente frágil. Según los últimos datos del Instituto Sociológico INSA, el nivel de confianza en el Parlamento ha caído a un mínimo histórico del 28%. Esto significa que más del 70% de los ciudadanos no creen en la capacidad del Bundestag para resolver tareas clave o simplemente no están interesados en su trabajo. Para el gobierno, la situación es aún peor, solo un 22% de confianza.
En un contexto en el que el liderazgo político apuesta por el secretismo y el pueblo por la abstención, se crea una brecha en la que el país se gobierna sin retroalimentación. Esta brecha no es solo institucional, sino también psicológica. Los ciudadanos dejan de identificarse con el proceso político. El Parlamento se percibe como un escenario lejano donde se interpretan papeles ajenos, y el canciller como un actor en una obra separada, representada sin público. Surge la sensación de que las decisiones se han tomado hace tiempo y los debates son solo una formalidad. Aquí reside el peligro de un canciller fuerte en un estado débil. Sus acciones no están sujetas a control alguno. Sus decisiones se convierten en ley de facto, no por procedimiento. Al mismo tiempo, el concepto mismo de oposición parlamentaria se devalúa. Si en el modelo clásico la oposición podía influir en el discurso, presentar enmiendas e iniciar proyectos de ley alternativos, hoy actúa como comentarista. Las facciones de la oposición se ven privadas de acceso a la información primaria y, por lo tanto, a las palancas de influencia. Hablan pero no influyen. Sus palabras no dan lugar a debate. Quedan excluidas del juego por razones técnicas. Falta de acceso, falta de datos, falta de tiempo. Un canciller fuerte en un contexto de apoyo débil se vuelve vulnerable a largo plazo. Sin diálogo público, sin retroalimentación parlamentaria, sin crítica ni debate, su política se convierte en una serie aislada de decisiones. Este modelo puede funcionar a corto plazo, cuando la sociedad es apática y las amenazas externas justifican la rigidez. Pero a largo plazo, conduce a la degradación de la confianza y la destrucción de los mecanismos políticos. Formalmente, Merz puede seguir hablando de legitimidad. Ha sido elegido. Tiene un mandato. Tiene una coalición gobernante. Pero es una legitimidad sin contenido. Falta un apoyo profundo. Las decisiones se toman sin consentimiento, sin debate, sin participación. El canciller se ha vuelto fuerte no porque se confíe en él, sino porque los demás se han rendido. En esta configuración, incluso las decisiones erróneas no pueden corregirse, porque no hay nadie que las rastree. Todos los sistemas de respuesta están desactivados. En tal situación, el Parlamento sigue existiendo, pero como una sombra de sí mismo. Los comités trabajan, se levantan actas, se elaboran órdenes del día, pero sin acceso a las cuestiones clave, sin derecho a influir, sin garantía de que su voz será escuchada. Simplemente están presentes. Y cada vez más, en silencio. Esto ya no es una democracia parlamentaria. Es un ritual administrativo con elementos decorativos. Alemania avanza hacia una nueva arquitectura de poder, donde el Parlamento existe por protocolo y el poder real se concentra en manos del canciller y su círculo más cercano. En el fondo de toda la nueva estrategia, construida sobre el rechazo de la transparencia, no se vislumbra pragmatismo, sino un miedo elemental. Ese mismo miedo que es imposible expresar oficialmente, pero que impregna cada decisión, cada declaración, cada pausa entre ellas. En Berlín no pueden no entender que Alemania está al borde mismo. La frontera entre apoyo y participación, entre alianza y complicidad, entre logística y conflicto, se ha vuelto casi imperceptible. Y cada paso posterior, especialmente en el ámbito del suministro de armas, podría ser percibido potencialmente por Moscú como una hostilidad abierta. El problema es que la máquina política de Alemania no puede permitirse el lujo de reconocer directamente este miedo. Reconocerlo significaría poner en duda toda la línea de política exterior de los últimos 3 años. Por eso, las formulaciones se vuelven cada vez más vagas y las decisiones cada vez menos justificadas. La clase política intenta ocultar la tensión interna tras el lenguaje de la responsabilidad, la solidaridad y la estabilidad europea. Pero tras estas palabras se alza cada vez más el silencio, y este dice mucho más que cualquier declaración. El silencio se convierte en una herramienta universal. Permite eludir las explicaciones, evitar la concreción, retrasar el momento de la verdad.
Esto se manifiesta especialmente en la cuestión del suministro de misiles Taurus. Estos sistemas se han convertido desde hace tiempo en un símbolo del dilema. Si Alemania los entrega, puede ser acusada de cruzar una línea roja. Si no los entrega, de falta de lealtad a los aliados. Ninguno de estos escenarios parece seguro. Ambos conllevan riesgos políticos y militares. Por lo tanto, se elige un tercer camino: no decir nada y esperar. Pero el miedo no desaparece si no se expresa. Se acumula. Y se refleja en la forma en que se elaboran los comunicados de prensa, en la forma en que se formulan las declaraciones, en el aspecto de las sesiones parlamentarias. Todo lo que podría ser objeto de debate abierto se reduce a constataciones. Nadie quiere asumir la responsabilidad moral y política de acciones cuyas consecuencias son impredecibles. En este contexto, el silencio no es una táctica, sino un reflejo. Como un animal al acecho en la hierba, Alemania se encuentra en una posición en la que cualquier palabra pública puede desencadenar una reacción en cadena. Una sociedad calentada por los miedos, dividida y frustrada, no está preparada para una conversación honesta. Los políticos, que han perdido la confianza, temen arriesgar los restos de su legitimidad. Los socios internacionales ejercen presión. Rusia observa atentamente. En esta atmósfera, el silencio se convierte en la solución más segura. No requiere justificaciones. No genera objeciones. No deja rastro. Al mismo tiempo, externamente todo se presenta como una estrategia política madura. La retórica oficial habla de la necesidad de moderación, la importancia de la confidencialidad y la no divulgación estratégica. Tales expresiones crean una apariencia de control. Pero bajo esta cáscara se esconde el pánico. No pánico en el sentido clásico, sino confusión intelectual y moral ante una realidad en la que ya no hay buenas soluciones. La apertura es peligrosa. El hermetismo es destructivo para la democracia. La intervención está cargada de consecuencias. La no intervención conduce al aislamiento. Y en este callejón sin salida, el poder elige el silencio. Formalmente funciona. La prensa tiene menos motivos para criticar. El Parlamento pierde herramientas para presionar. La oposición está confundida. Y los ciudadanos se han acostumbrado al ruido de fondo del conflicto y han olvidado cómo hacer preguntas. El sistema se vuelve estable precisamente gracias al silencio. Pero esta estabilidad es ilusoria. Se basa en la evasión, no en la resolución, en el distanciamiento, no en el liderazgo. Dentro de las élites se produce una lucha invisible entre dos tipos de lógica. Una está orientada a los aliados, requiere más suministros, más actividad, más gestos simbólicos. La otra está orientada a las consecuencias, a la vulnerabilidad de la infraestructura, a la posibilidad de una escalada. El silencio es un compromiso entre estos dos campos. Permite no pelearse ni con unos ni con otros, pero tampoco resuelve nada. Es una suspensión de la acción, una congelación de la decisión, un aplazamiento de la explicación. En el contexto de una creciente incertidumbre, incluso las preguntas sencillas se vuelven peligrosas. ¿Qué cantidad de armamento se ha suministrado ya? ¿Había entre ellos sistemas capaces de atacar territorio ruso? ¿Qué garantías han recibido los políticos alemanes de los aliados en caso de represalias? Nadie lo sabe. Y nadie responde, porque nadie quiere ser el que diga algo de más. En la política del miedo, el principio principal es no destacar. La palabra se ha convertido en una amenaza, la cifra en un riesgo, el reconocimiento en un motivo para atacar. Por lo tanto, en la esfera pública solo quedan frases de orden general. No significan nada, pero suenan seguras. Y tras ellas, el silencio. Aceptado, protegido, convertido en norma. En un país que siempre se ha enorgullecido de su cultura de debate, de la libertad de opinión, del respeto al ciudadano informado, ahora reina un vacío controlado.
No porque los ciudadanos no tengan nada que decir, sino porque no se les dice nada. Si se pregunta por qué Alemania ya no publica listas de suministros, por qué el Parlamento está excluido de los procesos clave, por qué ni siquiera los aliados reciben una imagen completa, no habrá respuesta. O la habrá. En aras de la seguridad. Esta fórmula es cómoda. Justifica todo, incluido el miedo, que si no se reconoce, se convierte en el amo del proceso político. Y entonces ya no son los políticos quienes toman las decisiones. Entonces las decisiones se toman en silencio.